Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Samuel era un mecánico de 45 años que había pasado toda su vida en Kivalina, una remota aldea de Alaska. La población nunca superaba las 200 almas y todos sabían los asuntos de todos. El pueblo se asentaba sobre una estrecha isla barrera, rodeada por el mar de Chukchi por un lado y por una laguna por el otro, con el sistema de carreteras más cercano a más de 60 millas de distancia, al otro lado de la tundra congelada antes del deshielo de primavera de 2018. Samuel necesitaba que esta historia quedara registrada porque quería que la gente comprendiera cómo el aislamiento y la larga oscuridad de los inviernos árticos pueden transformar a un hombre en algo irreconocible, y cómo la confianza de una comunidad puede convertirse en un arma contra los inocentes. Samuel había crecido en Kivalina aprendiendo el oficio de su padre, quien a su vez lo había aprendido de su abuelo. En un pueblo donde una avería en el equipo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte durante los brutales inviernos, un buen mecánico valía su peso en oro. Samuel reparaba motos de nieve, generadores, motores de botes y cualquier otra cosa que tuviera un motor. Era el tipo de hombre al que la gente llamaba a las 2 de la madrugada cuando el sistema de calefacción fallaba y la temperatura descendía a 40 grados bajo cero. Nunca se había casado. Se sentía satisfecho con su trabajo y con el lugar que ocupaba dentro de la comunidad. Su pequeña casa, cerca del borde del pueblo, estaba llena de herramientas y piezas de repuesto, pero para él era su santuario. Conocía a todas las familias de Kivalina. Había reparado sus máquinas, compartido comidas con ellos, llorado sus pérdidas y celebrado sus triunfos. En octubre de 2017, un hombre llamado Marcus llegó en el vuelo semanal de avioneta desde Kotzebue. Tenía poco más de 30 años, era blanco, llevaba una barba áspera y tenía manos que parecían haber pasado por trabajos duros. Marcus había sido contratado por la cooperativa procesadora de pescado, que funcionaba durante los meses de verano, pero necesitaba mantenimiento durante todo el año. La cooperativa llevaba años intentando contratar gente local, pero la mayoría de los jóvenes se marchaban a pueblos más grandes, y quienes se quedaban tenían otras responsabilidades. Marcus llegó con referencias de plantas procesadoras en las islas del mar de Bering, y parecía entusiasmado con el trabajo a pesar del aislamiento. El gerente de la cooperativa, un hombre llamado Robert, que además era primo de Samuel, respondió por Marcus y lo ayudó a instalarse en uno de los pequeños apartamentos ubicados sobre el edificio de la cooperativa. Samuel conoció a Marcus en la tienda del pueblo 3 días después de su llegada. Ya estaba oscuro a las 4 de la tarde y la temperatura había caído por debajo de cero. Marcus estaba peleando con una puerta rebelde de uno de los vehículos utilitarios de la cooperativa. Su aliento salía en nubes blancas mientras maldecía contra el metal congelado. Samuel se acercó y le ofreció ayuda. En cuestión de minutos logró que la puerta funcionara de nuevo, explicándole a Marcus algunos trucos para mantener la maquinaria operativa en condiciones árticas. Marcus se mostró agradecido y le compró un café en la tienda. Conversaron durante 1 hora, y Samuel descubrió que el recién llegado le caía bien. Marcus hacía buenas preguntas sobre cómo sobrevivir al invierno, sobre la comunidad y sobre la tierra. Parecía respetuoso y sinceramente interesado en hacer de Kivalina su hogar. Durante las semanas siguientes, Samuel y Marcus desarrollaron una amistad. Samuel le enseñó a Marcus cómo preparar correctamente los equipos para el invierno, cómo mantener los generadores funcionando durante las ventiscas, cómo vestirse en capas y cómo estar atento a las señales de congelación. Marcus ayudaba a Samuel en trabajos que requerían 2 pares de manos, y demostró ser alguien que aprendía rápido. Samuel lo presentó por el pueblo, y Marcus hizo el esfuerzo de asistir a reuniones comunitarias y aprender frases básicas en Inupiaq.
Para noviembre, cuando el sol desapareció bajo el horizonte durante la larga noche polar, Marcus parecía estar integrándose al tejido mismo de Kivalina. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños objetos comenzaron a desaparecer de las casas del pueblo. Un cuchillo de tallar de una vivienda, un collar de otra, una caja de municiones, un teléfono satelital. Nada de enorme valor, pero sí objetos personales cuya ausencia la gente notaba. En una comunidad tan pequeña y unida como Kivalina, los robos eran casi inexistentes. Las puertas rara vez se cerraban con llave. Las personas confiaban unas en otras porque tenían que hacerlo. Sobrevivir en un entorno tan duro exigía cooperación y apoyo mutuo. Los robos crearon una atmósfera de sospecha e inquietud que resultaba ajena al pueblo. Samuel escuchó por primera vez sobre los objetos desaparecidos durante una reunión comunitaria a finales de noviembre. La oscuridad afuera era absoluta y el viento aullaba contra las paredes del centro comunitario. Varias personas se pusieron de pie para informar qué les habían quitado de sus casas. Los ancianos parecían preocupados. Dijeron que, en otros tiempos, una conducta así se habría tratado con rapidez, porque una persona que robaba a la comunidad ponía en peligro a todos. Robert, el gerente de la cooperativa, sugirió organizar una vigilancia del pueblo y asegurarse de que todos protegieran sus pertenencias con más cuidado. Hubo acuerdo general, pero Samuel podía ver la preocupación en los rostros de la gente. Algo había cambiado en Kivalina y nadie sabía cómo solucionarlo. Marcus asistió a aquella reunión sentado en silencio al fondo. Samuel notó que estaba tomando notas, lo cual le pareció extraño, aunque pensó que quizá Marcus quería ofrecerse como voluntario para los turnos de vigilancia. Después de la reunión, Marcus se acercó a Samuel y expresó su preocupación por los robos. Dijo que esperaba que el pueblo atrapara a quien fuera responsable, porque le incomodaba saber que había un ladrón entre ellos. Samuel estuvo de acuerdo, aunque algo en el tono de Marcus le pareció ligeramente fuera de lugar. No pudo identificar exactamente qué era lo que le molestaba, así que lo descartó como una simple paranoia provocada por la situación. Llegó diciembre y los robos continuaron a pesar de la vigilancia del pueblo. Desaparecieron más objetos y la tensión en Kivalina se hizo cada vez más densa. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave por primera vez en años. Vecinos que habían sido amigos durante décadas comenzaron a mirarse con sospecha. La oscuridad y el frío parecían presionar con más fuerza, y Samuel notó que las personas ya no se reunían tanto por las tardes. El tejido social del pueblo se estaba desgastando, y él se sentía impotente para detenerlo. Entonces, a mediados de diciembre, todo cambió para Samuel. Una noche volvió a casa después de trabajar en un generador de la escuela y encontró a Robert y a otros 2 miembros del consejo del pueblo esperándolo afuera. La temperatura era de 30 bajo cero y sus rostros estaban serios. Robert explicó que varias personas habían presentado preocupaciones sobre Samuel. Lo habían visto cerca de sus casas alrededor de las horas en que los objetos desaparecían. Una persona afirmó haber visto a Samuel comportándose de manera sospechosa cerca de una ventana. Otra dijo que Samuel había estado haciendo preguntas extrañas sobre lo que la gente guardaba en sus hogares. La evidencia era circunstancial, pero inquietante, y el consejo necesitaba registrar la casa y el taller de Samuel. Samuel permaneció de pie en la oscuridad helada, demasiado sorprendido para hablar. Eran personas a las que había conocido durante toda su vida, personas cuyas máquinas había reparado incontables veces, cuyos hijos había ayudado, cuya confianza había creído inquebrantable. Intentó explicar que él solía caminar por el pueblo a horas inusuales porque a menudo lo llamaban para reparaciones de emergencia, pero pudo ver la duda en sus ojos. La larga oscuridad y el estrés causado por los robos habían creado una atmósfera en la que la razón quedaba superada por el miedo y la sospecha. No tuvo más opción que permitir el registro. No encontraron nada en su casa, pero en su taller, dentro de una caja de herramientas que casi nunca usaba, descubrieron varios de los objetos desaparecidos: el cuchillo de tallar, el collar, las municiones. Samuel miró aquellos objetos sin poder creerlo. Nunca los había visto antes. Intentó explicar que alguien debía haberlos puesto allí,
pero sus protestas sonaban débiles, incluso para sus propios oídos. ¿Por qué alguien querría incriminarlo? ¿Qué motivo podría existir? Los miembros del consejo lo miraron con una mezcla de decepción y enojo. Robert, su propio primo, apartó la mirada sin sostenerle los ojos. Confiscaron los objetos robados y le dijeron a Samuel que debía permanecer en su casa, excepto para desplazamientos esenciales, mientras decidían qué hacer. En un pueblo sin fuerza policial y sin una forma sencilla de contactar a las autoridades externas durante el invierno, la justicia se manejaba internamente. Samuel pasó los días siguientes en una especie de infierno. No podía comer ni dormir. Repasaba una y otra vez cada interacción que había tenido con la gente del pueblo, intentando entender cómo había ocurrido aquello. Pensó en Marcus, en cómo el recién llegado había mostrado tanto interés por sus rutinas y su horario de trabajo. Recordó a Marcus preguntando por distintas casas, por quién vivía dónde, por la distribución del pueblo. En ese momento le había parecido curiosidad normal de alguien que intentaba conocer su nueva comunidad. Ahora aquellas preguntas adquirían un significado mucho más oscuro. Al tercer día de su confinamiento, durante un breve periodo en el que el viento amainó, Samuel decidió que tenía que investigar. Si quería limpiar su nombre, tendría que encontrar pruebas por sí mismo. Esperó hasta tarde, cuando la mayoría de la gente ya estaba dentro de sus casas, y se dirigió al edificio de la cooperativa donde vivía Marcus. La temperatura había bajado a 40 bajo cero, y la niebla helada que a veces se forma con el frío extremo flotaba en el aire, reduciendo la visibilidad a unos pocos pies. Samuel llegó al edificio sin ser visto y subió en silencio las escaleras exteriores hasta el apartamento de Marcus. La puerta estaba cerrada con llave, pero Samuel había ayudado a instalar aquellas cerraduras cuando los apartamentos fueron renovados años atrás. Conocía sus debilidades. Usando una delgada pieza de metal que llevaba en el bolsillo, manipuló el mecanismo y abrió la puerta con cuidado. Adentro, el apartamento estaba cálido y apenas iluminado por una sola lámpara. Marcus no estaba en casa. Probablemente trabajaba hasta tarde en la planta procesadora. Samuel se movió con rapidez, revisando cajones y armarios con la eficiencia práctica de alguien que sabía cómo encontrar cosas en espacios desordenados. En el armario del dormitorio, debajo de una tabla suelta del piso, Samuel encontró una mochila. Dentro había más objetos desaparecidos del pueblo: herramientas, joyas, documentos personales, fotografías. También había una computadora portátil que parecía fuera de lugar entre las demás cosas. Samuel la abrió y descubrió que no tenía contraseña. Lo que encontró hizo que se le helara la sangre. A pesar del aire cálido del apartamento, Marcus tenía archivos que documentaban su tiempo en Kivalina y en otras aldeas remotas de Alaska y el norte de Canadá. Tenía un patrón. Llegaba a una comunidad aislada, se establecía como un miembro confiable y luego comenzaba una campaña sistemática de robos y manipulación psicológica. Pero los robos no tenían que ver con el valor de los objetos. Se trataba de crear caos y desconfianza. Marcus mantenía notas detalladas sobre las estructuras sociales de cada comunidad, sobre quién confiaba en quién, sobre las grietas que podían explotarse. En Kivalina había identificado a Samuel como el chivo expiatorio perfecto debido a su acceso a las casas, su naturaleza solitaria y su posición de confianza. Había fotografías de otras aldeas, de otras víctimas que habían sido incriminadas por los robos de Marcus. Algunas notas sugerían que Marcus había logrado destruir la cohesión social de comunidades enteras, poniendo a vecino contra vecino hasta que los pueblos prácticamente dejaban de funcionar. Lo documentaba todo con una distancia clínica que resultaba profundamente perturbadora. También había referencias a cargos criminales de los que había huido en los estados continentales, a órdenes de restricción y acusaciones de acoso. Marcus era un depredador que había descubierto que las aldeas remotas de Alaska eran terrenos de caza perfectos, porque estaban aisladas, porque tenían un acceso limitado a la policía y porque sus habitantes confiaban unos en otros por necesidad. Samuel fotografió todo con su teléfono, con las manos temblándole por una mezcla de miedo y rabia. Volvió a colocar la mochila exactamente como la había encontrado y salió del apartamento,
asegurándose de cerrar la puerta con llave detrás de él. Afuera el frío lo golpeó como una fuerza física, pero apenas lo notó. Fue directamente a la casa de Robert y golpeó la puerta hasta que su primo abrió. En la cálida cocina de Robert, con la esposa y el hijo adolescente de Robert presentes como testigos, Samuel les mostró lo que había encontrado. Vio cómo cambiaba el rostro de Robert mientras pasaba las fotografías en el teléfono de Samuel. Vio el momento exacto en que comprendió que todos habían sido manipulados por alguien que sabía exactamente cómo explotar su confianza y su aislamiento. Robert convocó de inmediato una reunión de emergencia del consejo, y en menos de una hora la mayor parte del liderazgo del pueblo estaba reunida. Se tomó la decisión de confrontar a Marcus de inmediato. No podían arriesgarse a que descubriera que Samuel había encontrado las pruebas y escapara en el próximo avión. Un grupo de hombres, entre ellos Samuel y Robert, fue a la planta procesadora donde Marcus estaba trabajando en el turno de noche. Cuando entraron, Marcus levantó la vista del equipo que estaba reparando y comprendió al instante que algo había cambiado. Intentó correr, pero no tenía a dónde ir. El edificio estaba rodeado de hombres que conocían el pueblo a la perfección, y afuera no había más que oscuridad congelada y un frío mortal. Llevaron a Marcus al centro comunitario y le mostraron las pruebas. Al principio lo negó todo, pero frente a las fotografías y el testimonio de Samuel, sus negaciones comenzaron a sonar cada vez menos convincentes. Finalmente, a medida que avanzaba la noche y todo el pueblo se reunía para escuchar lo que había ocurrido, la fachada de Marcus se quebró. Admitió los robos y admitió haber incriminado a Samuel, pero no mostró remordimiento alguno. En cambio, comenzó una amarga diatriba sobre lo ingenua y confiada que era la gente de Kivalina, sobre lo fácil que había sido manipularlos, sobre cómo su aislamiento los convertía en víctimas perfectas. Sus palabras resultaban escalofriantes por su frialdad y desprecio. El Consejo del Pueblo contactó a los troopers del estado de Alaska por teléfono satelital, pero el destacamento más cercano estaba en Kotzebue, y las condiciones climáticas hacían imposible que volaran hasta allí durante al menos una semana. El consejo decidió mantener a Marcus encerrado en una habitación asegurada del centro comunitario, bajo vigilancia constante, hasta que pudieran llegar las autoridades. Samuel fue públicamente absuelto de toda sospecha, pero el daño a la comunidad ya estaba hecho. La confianza que había mantenido unida a Kivalina se había fracturado, y repararla tomaría tiempo. Cuando los troopers finalmente llegaron y se llevaron a Marcus bajo custodia, el pueblo supo más sobre su pasado. Tenía órdenes de arresto pendientes en Washington y Oregón. Se le había prohibido entrar en varias aldeas nativas de Alaska. La cooperativa no había realizado una verificación de antecedentes adecuada y había confiado en referencias falsificadas. Marcus fue finalmente condenado por múltiples cargos y sentenciado a prisión, pero la condena pareció insuficiente frente al daño psicológico que había causado en varias comunidades. Samuel nunca olvidó aquel invierno. La experiencia de haber sido acusado falsamente por personas que había conocido toda su vida, de ver destrozada su confianza y su reputación, le dejó cicatrices que no sanaron fácilmente. Continuó trabajando como mecánico, y con el tiempo la gente de Kivalina reconstruyó sus relaciones entre sí y también con él. Pero algo había cambiado en el pueblo. Las puertas permanecían cerradas con llave. La gente se volvió más cautelosa con los recién llegados. La inocencia de su aislamiento había quedado comprometida para siempre por la crueldad calculada de Marcus. Samuel pensaba a menudo en las otras aldeas que Marcus había destruido y se preguntaba si se habrían recuperado o si el daño habría sido permanente. Aprendió que el aislamiento podía ser una debilidad tanto como una fortaleza, y que la confianza, una vez rota, era lo más difícil del mundo de reparar. En la larga oscuridad del invierno ártico, aprendió que lo más frío de Alaska no era la temperatura, sino la capacidad de algunas personas para destruir de manera casual todo lo bueno que existe en el mundo. Historia 2. Todo esto ocurrió hace 3 inviernos, cuando Arya trabajaba como empleada temporal en un remoto refugio de caza al que solo se podía acceder en avioneta. Para dar un poco de contexto,
Arya era una mujer de 28 años originaria del estado de Washington, que había aceptado aquel trabajo para alejarse de los problemas que tenía en casa y experimentar la verdadera naturaleza salvaje de Alaska. Había atravesado un divorcio difícil y necesitaba distancia de todo lo que le resultaba familiar. El anuncio del puesto prometía aventura, buena paga y esa clase de soledad capaz de ayudar a una persona a reiniciar su vida. Lo que no mencionaba era que el aislamiento podía convertirse en una prisión y que quedar desconectado de la civilización también significaba quedar desconectado de la ayuda. El refugio se llamaba Denali Ridge Outfitters, aunque no estaba ni cerca de Denali. Se encontraba en la milla 147 de un antiguo camino minero en desuso, que llevaba décadas sin recibir mantenimiento. La vía era intransitable durante la mayor parte del año, deformada por el levantamiento del permafrost y recuperada poco a poco por la naturaleza. El único acceso confiable era por hidroavión en verano o por avión con esquís en invierno. El refugio atendía a cazadores adinerados que pagaban precios elevados por expediciones guiadas en busca de alces, caribúes y, ocasionalmente, osos grizzly. Durante la temporada alta, de agosto a octubre, el lugar empleaba a una docena de guías, cocineros y personal de apoyo. Pero fuera de temporada solo quedaba una cuadrilla mínima para mantener la propiedad y prepararla para el año siguiente. Arya llegó a finales de octubre, justo cuando los últimos clientes de casa se marchaban y los lagos empezaban a congelarse. El propietario, un hombre llamado Gerald Hodgkins, la recogió personalmente en su Super Cub. Gerald tenía poco más de 60 años. Estaba curtido por el clima. Era delgado y tenía la seguridad de alguien que había pasado décadas en la naturaleza. Había construido el refugio con sus propias manos 30 años antes y tenía fama de ser uno de los mejores guías de caza del estado. Durante el vuelo le señaló puntos de referencia y le contó historias sobre cacerías exitosas y encuentros peligrosos con animales salvajes. A Arya le pareció encantador y lleno de conocimientos, exactamente el tipo de personaje Alaska que ella había esperado conocer. El refugio en sí era impresionante. Una enorme estructura de troncos con techos altísimos y trofeos de caza cubriendo las paredes. Había una cocina comercial, una gran sala común con una chimenea de piedra y cabañas individuales para huéspedes dispersas alrededor del edificio principal. La electricidad provenía de paneles solares y de un generador diésel, y el agua se extraía de un pozo. Durante el invierno, el personal estaría compuesto por solo 4 personas: Gerald, Arya y 2 hombres llamados Tom y Steve, encargados del mantenimiento y de la leña. Tom y Steve vivían en una cabaña situada aproximadamente a 1/4 de milla del refugio principal, mientras que Arya tenía una pequeña habitación en el ala del personal del edificio principal. Gerald contaba con sus propios aposentos en el lado opuesto. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. El trabajo de Arya consistía en limpiar a fondo las cabañas de los huéspedes, organizar suministros, actualizar el sistema de reservas y ayudar a preparar comidas. Tom y Steve eran amables, aunque se mantenían mayormente apartados, trabajando largas jornadas cortando y partiendo leña para el invierno. Gerald era un empleador atento. Se aseguraba de que Arya tuviera todo lo que necesitaba y le enseñaba acerca de los sistemas que mantenían funcionando el refugio. Compartía comidas con el personal y contaba historias de sus años en Alaska, encuentros cercanos con osos, rescates de cazadores varados y los desafíos de levantar un negocio en un sitio tan remoto. Pero Arya empezó a notar cosas que la incomodaban. Gerald le prestaba una atención particular durante las comidas, haciéndole preguntas personales sobre su divorcio y sobre las razones por las que había dejado Washington. Al principio, ella pensó que simplemente intentaba ser amable, conversar para romper la monotonía del invierno. Pero sus preguntas se fueron volviendo más insistentes, más centradas en sus vulnerabilidades emocionales. Le preguntaba por su relación con su exesposo, por si se sentía sola, por lo que esperaba encontrar en Alaska. Arya intentaba desviar la conversación con respuestas vagas, pero Gerald parecía interpretar su reserva como un desafío. También empezó a encontrar motivos para que trabajaran juntos en distintos proyectos.
Necesitaba ayuda para inventariar la sala de trofeos. Quería su opinión para reorganizar los muebles de la gran sala. Le pidió que lo asistiera con el mantenimiento del generador, diciendo que quería que ella supiera cómo funcionaba todo en caso de emergencia. Durante esos momentos se colocaba más cerca de lo necesario, le tocaba el brazo o el hombro al explicar algo y sostenía la mirada una fracción de segundo más de lo normal. Arya reconoció el patrón por su matrimonio, la lenta erosión de los límites disfrazada de tutoría o amistad. A principios de noviembre, Tom y Steve volaron a Fairbanks para comprar suministros y visitar a sus familias antes de que el invierno se asentara por completo. Estarían fuera durante 10 días. Gerald le aseguró a Arya que aquello era rutinario, que siempre hacían un viaje de abastecimiento a comienzos del invierno y que él y ella podían manejar el refugio sin problema. Pero cuando el avión desapareció en el horizonte, Arya sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Estaba sola con Gerald en un lugar inaccesible por carretera, donde la radio era el único vínculo con el mundo exterior y donde el vecino más cercano se encontraba a más de 50 millas. La primera noche a solas, Gerald abrió una botella de whisky costoso e invitó a Arya a acompañarlo junto al fuego. Ella rechazó la invitación con cortesía, diciendo que estaba cansada por el trabajo del día. Él no insistió, pero ella vio algo cruzarle el rostro, una tensión momentánea alrededor de los ojos. Arya fue a su habitación y cerró la puerta con llave, algo que no había sentido la necesidad de hacer antes. Permaneció despierta durante horas, escuchando los sonidos del refugio asentándose y el viento soplando afuera. A la mañana siguiente, la actitud de Gerald había cambiado. No era abiertamente hostil, pero el encanto amistoso se había evaporado. Le hablaba con frases cortas, dando órdenes en lugar de hacer peticiones. Cuando ella preguntó cuáles eran las tareas previstas para el día, él le dijo que trabajarían juntos en preparar las cabañas de huéspedes para el invierno. Pasaron el día yendo de una cabaña a otra, drenando tuberías y cerrando el suministro de agua. Gerald aprovechó el tiempo para contarle historias, pero esas historias eran distintas a las de antes. Eran relatos sobre cazadores que habían violado leyes de caza, sobre hombres que se habían salido con la suya en la naturaleza con cosas que en cualquier otro lugar los habrían llevado a prisión. Hablaba de Alaska como el último sitio donde una persona podía vivir verdaderamente bajo sus propias reglas, donde la debilidad de la civilización no aplicaba. Una historia en particular heló a Arya. Gerald describió a un cazador que había disparado accidentalmente y matado a otro miembro de su grupo. Según Gerald, el hombre simplemente enterró el cuerpo en un lugar remoto y reportó que su compañero se había alejado y se había perdido. Nunca encontraron el cadáver. No se presentaron cargos, y el hombre siguió cazando en Alaska durante años. Gerald contó aquella historia con un tono casual que sugería cierta admiración por la crueldad del cazador. Arya le preguntó si la historia era cierta, y Gerald sonrió antes de responder que, en Alaska, la verdad era aquello que uno lograba hacer creer a los demás. Esa noche Arya intentó usar el teléfono satelital para llamar a su hermana en Seattle, pero descubrió que el teléfono no funcionaba. Revisó el equipo y encontró que le habían retirado la batería. Fue a la oficina de Gerald para preguntarle al respecto, y él le dijo que había quitado la batería para conservar su vida útil en caso de emergencia. Añadió que la reinstalaría si ella necesitaba hacer una llamada, pero quería saber a quién llamaría y por qué. La implicación era clara. Su comunicación con el mundo exterior ahora dependía del permiso de él. Arya comprendió que estaba en serio peligro. Consideró sus opciones con cuidado. Tom y Steve no regresarían hasta dentro de 8 días. Incluso si lograba hacer funcionar la radio, pedir ayuda implicaría admitir sus sospechas, que estaban basadas en insinuaciones y sensaciones incómodas más que en amenazas directas. Y si se equivocaba, si Gerald simplemente era socialmente torpe y ella estaba reaccionando de más debido al trauma de su divorcio, perdería su empleo y su reputación en el reducido mundo de los refugios de caza de Alaska. Pero sus instintos, afinados durante años de lidiar con un matrimonio controlador, le decían que Gerald la estaba poniendo a prueba, empujando límites para ver hasta dónde podía llegar. Así que empezó a prepararse.
Empacó una pequeña bolsa de emergencia con ropa abrigada, comida y los pocos suministros de supervivencia a los que podía acceder sin despertar sospechas. Estudió los mapas en la oficina de Gerald cuando él estaba afuera, tomando nota de la ubicación de las comunidades y pistas de aterrizaje más cercanas. Probó la radio tarde una noche y confirmó que funcionaba, lo que significaba que su único medio confiable de comunicación estaba bajo el control de Gerald. También empezó a notar cosas en el refugio que antes había pasado por alto. Había candados colocados por fuera en algunas de las habitaciones de almacenamiento. En uno de los cobertizos de equipo encontró correas y mecanismos de sujeción que Gerald había dicho que servían para manejar animales heridos, aunque parecían excesivos para ese propósito. Y, oculto dentro de un archivador, halló una carpeta con fotografías de antiguas empleadas mujeres. Mujeres cuyas expresiones en las imágenes iban desde la incomodidad hasta el miedo. En la quinta noche a solas con Gerald, él fue a su habitación. Era tarde, pasada la medianoche, y Arya no estaba dormida. Escuchó sus pasos en el pasillo. Lo oyó detenerse frente a su puerta. La manija giró lentamente, tanteando la cerradura. Arya había colocado una silla debajo de la manija como barrera adicional, y escuchó la maldición silenciosa de Gerald cuando la puerta no se abrió. Él tocó suavemente y preguntó si estaba despierta. Arya no respondió. Controló su respiración y fingió dormir. Después de un largo momento, oyó como Gerald se alejaba. A la mañana siguiente, Gerald estaba furioso. La acusó de ser ingrata por la oportunidad que le había dado, de ser fría y poco amigable, de no apreciar la hospitalidad que le había ofrecido. Su voz subía mientras hablaba, y Arya vio cómo la máscara terminaba de caer. No era un hombre solitario que buscaba torpemente compañía. Era un depredador que se sentía con derecho a obtener lo que quería y estaba enfurecido por haber sido rechazado. Ella se disculpó, intentando calmar la situación, pero sus palabras parecieron enfurecerlo aún más. Gerald golpeó la mesa con la mano y le dijo que ella estaba en su refugio, en su mundo, y que necesitaba entender cómo funcionaban las cosas allí afuera. Arya tomó una decisión. Le dijo a Gerald que necesitaba revisar algo en una de las cabañas de huéspedes y salió del edificio principal. Una vez afuera, fue directamente al cobertizo de equipo y reunió suministros. Tomó una radio, una pistola de bengalas, baterías extra y un abrigo grueso. Sabía que si se quedaba, la situación iba a escalar. El comportamiento de Gerald indicaba que ya había hecho aquello antes, que las fotografías del archivador representaban un patrón y que su aislamiento no era accidental, sino construido. Pensó en intentar marcharse a pie siguiendo el viejo camino minero hacia la carretera, a 50 millas de distancia, pero era noviembre en Alaska, con temperaturas que caían muy por debajo de cero durante la noche y muy pocas horas de luz. No sobreviviría el trayecto a pie, especialmente si Gerald decidía perseguirla en su moto de nieve. Su única opción real era alcanzar la radio, pedir ayuda y luego encontrar un lugar donde esconderse hasta que alguien llegara. Se dirigió a una de las cabañas de huéspedes más alejadas, una que sabía que tenía una estufa de leña y suficientes suministros. Se atrincheró dentro y usó la radio portátil para pedir auxilio. Logró comunicarse con un servicio de vuelos en Fairbanks y explicó su situación, intentando sonar tranquila y racional a pesar del miedo. El operador la tomó en serio y prometió enviar a alguien tan pronto como el clima lo permitiera. Pero un sistema de tormenta se estaba aproximando y los vuelos hacia el refugio podrían ser imposibles durante varios días. Arya tendría que esperar. Gerald descubrió su ausencia en menos de una hora. Ella escuchó su moto de nieve desplazándose por la propiedad. Lo oyó gritar su nombre. Su tono pasó de preocupado a furioso y luego a amenazante. Sabía que ella había tomado la radio. Le gritó que estaba siendo una tonta, que se congelaría si intentaba huir, que él era dueño de todos los edificios de la propiedad y que no tenía a dónde ir. Arya permaneció en silencio dentro de la cabaña, manteniendo el fuego de la estufa bajo para que el humo no delatara su ubicación. El enfrentamiento duró casi 2 días. Arya racionó su comida y mantuvo la cabaña lo suficientemente cálida para sobrevivir, pero no cómoda.
Escuchaba a Gerald moverse de vez en cuando por los alrededores, probando distintas cabañas. Al segundo día, Tom y Steve regresaron antes de tiempo desde Fairbanks, traídos por el piloto del servicio de vuelos, a quien el operador había contactado. Se enfrentaron a Gerald y Arya escuchó la discusión desde su escondite. Tom y Steve conocían a Gerald desde hacía años, pero nunca habían visto ese lado de él. Habían oído rumores sobre empleadas anteriores que se marchaban de repente, pero Gerald siempre había afirmado que no habían podido soportar el aislamiento. Ahora, frente a la evidencia de su comportamiento depredador, estaban conmocionados y furiosos. El piloto que llevó de regreso a Tom y Steve permaneció en el refugio tanto para evacuar a Arya como para servir de testigo. Cuando Arya finalmente salió de la cabaña, estaba agotada, pero aliviada. Gerald intentó afirmar que ella estaba mentalmente inestable, que el aislamiento había afectado su juicio, pero el piloto y el personal que había regresado no le creyeron. Habían visto demasiadas señales de alarma, y Tom admitió que siempre se había sentido incómodo con la forma en que Gerald interactuaba con las empleadas mujeres. Arya se fue en el siguiente vuelo. Presentó un informe ante los troopers del estado de Alaska, pero el caso era complicado debido a la ubicación remota y a la falta de evidencia física de una agresión. Gerald había sido cuidadoso, sin cruzar ciertas líneas, manteniendo siempre una negación plausible. La investigación reveló que al menos 4 empleadas anteriores se habían marchado repentinamente en circunstancias similares, pero ninguna había presentado quejas formales. Con el tiempo, Gerald perdió su negocio, no por consecuencias legales, sino por el daño a su reputación. La noticia se difundió en el pequeño mundo de los refugios de caza de Alaska, y los clientes dejaron de reservar con él. Arya regresó al estado de Washington, pero se mantuvo en contacto con Tom y Steve. Ellos le contaron que Gerald había vendido el refugio y desaparecido, posiblemente hacia otra zona remota donde pudiera empezar de nuevo con otra identidad y nuevas víctimas. Ese conocimiento la perseguía. Ella había escapado, pero otras tal vez no tendrían la misma suerte. El aislamiento que la había atraído a Alaska, la promesa de huir de sus problemas y encontrar paz en la soledad de la naturaleza, casi la destruyó. Aprendió que el aislamiento era un arma de doble filo, que la ausencia de civilización también significaba la ausencia de protección, y que los depredadores entendían eso mejor que nadie. Hasta el día de hoy, no sabe si Gerald llegó a dañar realmente a empleadas anteriores, o si ella fue la primera en resistirse con éxito. La incertidumbre, el conocimiento de que había estado completamente vulnerable y de que la ayuda estaba a días de distancia, cambió su forma de ver el mundo. Ya no era la persona que creía que escapar podía resolver los problemas. Había aprendido que algunos peligros te siguen y otros te esperan en los lugares a los que huyes, pacientes y calculadores. Historia 3. Todo comenzó en octubre de 2019, cuando David cursaba el penúltimo año en la pequeña escuela secundaria de Haines, un pueblo de 800 habitantes encajado entre las montañas y el mar en el sureste de Alaska. David había vivido en Haines toda su vida y conocía cada carretera, sendero y atajo de la zona. Se sentía cómodo en la naturaleza, pues había crecido cazando y pescando con su padre y sus tíos. La oscuridad, el aislamiento de Alaska y el invierno no le molestaban. Había conducido cientos de veces por la misma ruta de regreso a casa desde la escuela. Primero por la carretera de Haines y luego por Creek Road, un estrecho camino de grava que llevaba hasta la propiedad de su familia, ubicada a 3 millas del pueblo. La vía atravesaba un bosque denso de abetos y tsugas, con montañas elevándose abruptamente a un lado y un arroyo corriendo en paralelo al otro. Durante el año escolar, David solía hacer ese trayecto en plena oscuridad y jamás había sentido miedo. Eso cambió un martes por la noche a mediados de octubre. David salió de la escuela alrededor de las 6 después de quedarse hasta tarde por la práctica de baloncesto. Ya era de noche y caía una lluvia ligera, algo típico del otoño en el sureste de Alaska. La carretera estaba vacía y David llevaba la música puesta mientras conducía. Cuando giró hacia Creek Road, sus faros cortando la oscuridad y la neblina,
Iba pensando en sus tareas y en un próximo partido. No prestaba especial atención a su entorno hasta que algo enorme cruzó la carretera frente a él. David pisó el freno de golpe y su camioneta derrapó ligeramente sobre la grava mojada. Lo que fuera que había cruzado era gigantesco, mucho más grande que un alce o un oso. Se movía con una forma de andar extraña, no del todo parecida a la de ningún animal que David conociera. Permaneció sentado en la camioneta, con el motor encendido, mirando fijamente el punto donde aquella cosa había desaparecido entre los árboles. Su primer pensamiento fue que debía haber sido un alce, que la oscuridad y la lluvia habían distorsionado su percepción del tamaño y del movimiento. Pero los alces eran comunes en la zona, y David había visto cientos de ellos. Aquello había sido diferente. Continuó hacia su casa lentamente, observando el bosque a ambos lados del camino. Su corazón latía más rápido de lo normal y sentía una inquietud desconocida. Cuando llegó a casa, no les mencionó el incidente a sus padres, en parte porque no estaba seguro de lo que había visto, y en parte porque no quería que pensaran que estaba diciendo tonterías. Esa noche se acostó, pero tuvo problemas para dormir. Su mente repetía una y otra vez el momento en que aquella cosa había cruzado frente a sus faros. 3 noches después, David volvió a verla. Esta vez estaba preparado, o al menos eso creía. Regresaba en camioneta desde la casa de un amigo alrededor de las 10 de la noche. Mientras tomaba las curvas de Creek Road, sus faros iluminaron algo de pie al borde de la línea de árboles. David redujo la velocidad y logró verlo mejor. La criatura estaba erguida sobre 2 piernas. Medía al menos 8 pies de altura y tenía un cuerpo enorme cubierto de pelo oscuro o pelaje. Sus ojos reflejaban la luz de los faros con un brillo verdoso. Durante varios segundos, David y la criatura se quedaron mirándose a través de la lluvia. Luego aquella cosa se giró y caminó hacia el bosque con un movimiento fluido y decidido, claramente no humano y distinto al de cualquier oso que David hubiera visto jamás. Esta vez, David quedó profundamente alterado. Condujo hasta su casa más rápido de lo que era seguro en aquel camino de grava y fue directamente a hablar con su padre. Le describió lo que había visto, esperando escepticismo o preocupación por su estado mental. En cambio, su padre lo escuchó en silencio y luego le hizo preguntas concretas sobre el tamaño de la criatura, su forma de caminar y el lugar exacto del avistamiento. Cuando David terminó, su padre guardó silencio durante un largo momento, antes de decirle que evitara conducir solo por esa carretera de noche durante un tiempo. No descartó el relato de David, pero tampoco ofreció ninguna explicación sobre lo que había visto. David empezó a preguntar con cautela entre personas en quienes confiaba. Descubrió que Creek Road tenía cierta reputación entre algunos residentes mayores. La gente afirmaba haber visto cosas extrañas en esa zona durante décadas, aunque la mayoría se mostraba reacia a hablar de ello abiertamente. Uno de sus profesores, un hombre que había vivido en Haines durante 40 años, le contó en privado que los Tlingit, el pueblo indígena de la zona, tenían historias sobre ciertas partes del bosque a las que los humanos no deberían entrar, lugares donde existían cosas más antiguas y más extrañas que los osos o los lobos. El profesor no dijo que creyera en esas historias, pero tampoco las rechazó. David intentó seguir el consejo de su padre y evitar el camino por la noche, pero su familia vivía al final de esa misma carretera, y a veces conducir de noche era inevitable. Durante las semanas siguientes vio a la criatura 3 veces más. Cada avistamiento fue breve, pero claro. Aquello parecía estar observando la carretera, apareciendo en distintos puntos, aunque siempre dentro del mismo tramo de 3 millas. David notó que su perro, normalmente valiente y sin miedo, una gran mezcla de husky, se negaba a bajar de la camioneta cuando estaban en esa carretera después del anochecer. El animal gemía y se pegaba contra David, con las orejas aplastadas hacia atrás, algo completamente fuera de su carácter. El amigo de David, Marcus, finalmente aceptó recorrer la ruta con él una tarde a principios de noviembre. Marcus era escéptico sobre todo el asunto y había bromeado acerca de la imaginación exagerada de David. Condujeron lentamente por Creek Road justo después del atardecer, ambos atentos al bosque.
Durante las primeras 2 millas no ocurrió nada, y David podía sentir la impaciencia de Marcus. Entonces, al tomar una curva cerca del marcador de las 2 millas, ambos lo vieron. La criatura estaba de pie en medio de la carretera, directamente en su camino. David detuvo la camioneta a unos 30 metros de distancia. Bajo la luz de los faros la cosa era claramente visible. Era enorme, mucho más grande que cualquier oso que David hubiera visto, erguida por completo, con brazos que le colgaban casi hasta las rodillas. Su rostro era difícil de distinguir con detalle, pero David tuvo la impresión de estar mirando algo que no era completamente humano ni completamente animal. La criatura no emitió ningún sonido. No los amenazó. Simplemente permaneció allí, como si estuviera afirmando su presencia. Entonces, con una velocidad impactante, avanzó hacia la camioneta. David metió reversa de inmediato y retrocedió a toda prisa, casi perdiendo el control en el estrecho camino. Cuando volvió a mirar hacia adelante, la criatura había desaparecido entre el bosque. Marcus estaba pálido y en silencio. Cuando llegaron a la casa de David, Marcus dijo que necesitaba irse a su casa de inmediato. Nunca habló de lo que habían visto, y cuando David intentó mencionarlo después, Marcus cambiaba de tema. Pero David notó que Marcus dejó de hacer bromas sobre su imaginación y empezó a tomar una ruta diferente cuando tenía que visitar a la familia de David. Los avistamientos continuaron durante todo el invierno. David vio a la criatura al menos una docena de veces más durante los meses siguientes, siempre en la misma zona general, siempre de noche o durante la tenue luz de las tardes invernales. A veces la veía a lo lejos, moviéndose entre los árboles en paralelo a la carretera. Otras veces estaba más cerca, quieta, observando mientras David pasaba en la camioneta. Desarrolló una rutina para conducir por aquel tramo tan rápido como la seguridad lo permitiera, sin detenerse nunca, sin quedarse allí más de lo necesario. La reacción de su perro se volvió aún más extrema. El animal se negaba a comer antes de los viajes por esa carretera y temblaba de manera incontrolable cada vez que se acercaban al área. En febrero, David volvió a casa después de la práctica de baloncesto y encontró huellas en la nieve alrededor de la propiedad de su familia. Las pisadas eran enormes, de al menos 18 pulgadas de largo, con una estructura similar a un pie humano, pero mucho más grande y con marcas visibles de garras. Las huellas rodeaban la casa, se acercaban a las ventanas y luego conducían hacia la línea de árboles, donde desaparecían. El padre de David fotografió las huellas y las reportó al Departamento de Pesca y Caza de Alaska, diciendo que eran rastros de oso inusuales. Un oficial fue hasta allí y las examinó, pero parecía desconcertado. Dijo que no coincidían con ninguna huella de oso que conociera, aunque no ofreció una explicación alternativa. Esa noche David escuchó algo caminando alrededor del exterior de la casa. Los pasos eran pesados, deliberados, y se detuvieron justo frente a la ventana de su dormitorio. Podía oír una respiración profunda y lenta al otro lado del cristal. Su perro estaba en la habitación con él, escondido debajo de la cama, gimiendo. David permaneció inmóvil, sin atreverse a mirar hacia la ventana, aterrorizado por lo que podría ver si lo hacía. Después de lo que pareció durar horas, aunque probablemente fueron solo minutos, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente había nuevas huellas en la nieve y varias ramas grandes habían sido arrancadas de los árboles cerca de la casa, algo que habría requerido una fuerza enorme. Los padres de David finalmente aceptaron que debían tomar la situación en serio. Su padre contactó a algunos ancianos de la comunidad Tlingit y les pidió consejo. Ellos realizaron una ceremonia en la propiedad, aunque no le explicaron a David exactamente en qué consistía ni qué se suponía que debía lograr. Le dijeron a la familia de David que habían estado viviendo en un lugar donde no estaban solos, donde algo antiguo tenía un territorio que incluía su tierra, y que el respeto y la cautela eran necesarios. Después de la ceremonia, las aproximaciones directas a la casa se detuvieron, pero David siguió viendo a la criatura en Creek Road. Siempre estaba allí, observando, como una presencia que había reclamado aquel tramo de bosque como suyo.
David se graduó de la escuela secundaria esa primavera y dejó Haines para ir a la universidad en Anchorage. Sintió alivio al marcharse, aunque también culpa por dejar a sus padres en aquella propiedad aislada. Con el tiempo sus padres vendieron el terreno y se mudaron más cerca del pueblo, aunque nunca explicaron su decisión a los familiares que preguntaban. David tiene ahora 23 años y vive en Anchorage, donde trabaja como topógrafo para una empresa de recursos naturales. Su empleo a veces lo lleva a zonas remotas y ha aprendido a confiar en sus instintos cuando un lugar se siente mal, cuando la naturaleza parece estar observando. Ha investigado avistamientos similares en Alaska y en el noroeste del Pacífico y descubrió que su experiencia está lejos de ser única. Existen cientos de reportes, incluso miles, de encuentros con criaturas que no encajan en las categorías aceptadas de la fauna salvaje. La mayoría de las personas que viven esas experiencias no las cuentan públicamente por miedo a la burla o a que nadie les crea. El encuentro de David en Creek Road le enseñó que la naturaleza salvaje de Alaska guarda cosas que la ciencia no ha catalogado, cosas que los pueblos indígenas conocen desde hace miles de años, pero que la cultura occidental descarta como mito o superstición. Aprendió que existen límites en el mundo natural que los seres humanos cruzan bajo su propio riesgo, y que la seguridad de la civilización desaparece rápidamente cuando uno se enfrenta a algo genuinamente desconocido. David advierte a cualquiera que le pregunte que Alaska no solo es hermosa y peligrosa en el sentido convencional del clima y los animales salvajes, también existen lugares y cosas que desafían toda explicación, y algunos misterios es mejor dejarlos en paz. Historia 4. Evelyn es actualmente una piloto de avioneta con licencia, dedicada a transportar suministros a aldeas repartidas por el norte de Alaska. Lleva 6 años volando estas rutas y conoce el paisaje tan bien como alguien puede llegar a conocerlo. Los ríos, las montañas, los pequeños grupos de edificios que forman pueblos donde unas pocas docenas o unos pocos cientos de personas construyen sus vidas en condiciones que la mayoría de los estadounidenses no podría imaginar. Vuela desde Kotzebue, una ciudad central de aproximadamente 3,000 habitantes situada en la costa del mar de Chukchi. Desde allí, sus rutas la llevan a lugares como Noatak, Kiana, Selawik y decenas de asentamientos más pequeños. Transporta correo, medicinas, comida, combustible y de vez en cuando pasajeros. Su Cessna 206 está equipada tanto con ruedas como con esquís, lo que le permite aterrizar en pistas de grava durante el verano y sobre lagos congelados en invierno. El trabajo es exigente y peligroso, con un clima que puede volverse mortal en cuestión de minutos, pero Evelyn lo ama. Se siente más viva cuando está sola en su avión, orientándose por referencias del terreno y por instinto, llevando provisiones de las que la gente depende para sobrevivir. En marzo de 2023 ocurrió algo que Evelyn todavía no puede explicar. Volaba su ruta habitual desde Kotzebue hasta Noatak, una aldea de unos 500 habitantes ubicada aproximadamente a 50 millas tierra adentro. El clima estaba despejado y había buena visibilidad, algo que era una bendición a finales del invierno, cuando las tormentas podían dejar incomunicados a los pueblos durante días. Había volado esa ruta cientos de veces y podría haberla navegado casi dormida. Su radio estaba sintonizada en la frecuencia estándar de aviación, monitoreando el tráfico y los reportes meteorológicos. A mitad de camino hacia Noatak, escuchó algo extraño por la radio. Una voz distorsionada por la estática, pero claramente humana, pedía ayuda. La transmisión era débil e intermitente, aunque Evelyn logró entender lo suficiente para comprender que alguien estaba en peligro. La voz era masculina, sonaba aterrada y hablaba inglés con lo que parecía ser un acento de mediados del siglo pasado. Decía que su avión se había estrellado, que estaba herido y que necesitaba rescate de inmediato. El hombre proporcionó coordenadas que Evelyn escribió rápidamente en la tablilla que llevaba sobre la rodilla. Las coordenadas situaban el lugar del accidente a unas 20 millas al norte de su posición actual, en una zona de tundra y pequeños lagos. Evelyn intentó responder. Le pidió más información. Le solicitó al piloto que repitiera su ubicación y describiera su estado.
pero sus transmisiones parecían no ser escuchadas. El piloto en apuros seguía pidiendo ayuda, repitiendo la misma información como si no oyera a nadie intentando comunicarse con él. Evelyn tomó una decisión. Se desvió de su ruta y se dirigió hacia las coordenadas. Si alguien se había estrellado y había sobrevivido, el tiempo era crucial. En el frío de marzo, la exposición podía matar en cuestión de horas. Ascendió para obtener una mejor vista del terreno y comenzó a buscar cualquier señal de una aeronave caída. Las coordenadas la llevaron a una serie de pequeños lagos congelados rodeados de colinas bajas. Sobrevoló el área varias veces, bajo y despacio, buscando restos, alguna alteración en la nieve, humo o cualquier indicio de presencia humana. No vio nada. El paisaje estaba intacto y vacío, sin ningún rastro de accidente. Intentó contactar nuevamente al piloto en peligro, pero para entonces la transmisión se había detenido por completo. Su radio permanecía en silencio, salvo por el tráfico normal de otros pilotos y del control aéreo. Evelyn amplió el patrón de búsqueda, pensando que quizá las coordenadas del piloto habían sido imprecisas debido al estrés o a una lesión. Pasó otros 30 minutos rastreando la zona antes de que sus reservas de combustible la obligaran a continuar hacia Noatak. Tan pronto como aterrizó, informó el incidente a las autoridades, entregando las coordenadas y describiendo lo que había escuchado. Los troopers del estado de Alaska y la patrulla aérea civil fueron notificados y se organizó una búsqueda. La búsqueda no encontró nada. No había lugar de impacto, ni restos de avión, ni señal de baliza localizadora de emergencia, ni huellas, ni evidencia de que alguna aeronave hubiese estado recientemente en esa zona. Evelyn fue entrevistada en detalle y proporcionó todos los datos que pudo recordar. Las autoridades revisaron los registros de aeronaves desaparecidas y no encontraron reportes que coincidieran con el periodo ni con la ubicación. Sugirieron que Evelyn quizá había escuchado alguna grabación antigua transmitida de algún modo, o que ciertas condiciones atmosféricas le habían permitido captar una señal lejana, o que una falla en el equipo había creado sonidos que ella interpretó como una llamada de emergencia. Evelyn escuchó esas explicaciones, pero ninguna le pareció convincente. Ella sabía lo que había oído, y había sido una persona real, en un peligro real. Una semana después, Evelyn escuchó la transmisión otra vez. Volaba una ruta distinta, rumbo al este hacia Bettles, cuando la misma voz salió por la radio. El mismo tono desesperado, la misma súplica de auxilio, las mismas coordenadas. Esta vez, Evelyn reconoció de inmediato que era idéntica a la primera transmisión. Palabra por palabra, inflexión por inflexión. Era como si el mismo instante en el tiempo se estuviera repitiendo. Grabó la transmisión con su teléfono, sosteniéndolo cerca del altavoz de la radio. Cuando terminó, volvió a intentar responder, y nuevamente no recibió ningún reconocimiento. Esta vez estaba más cerca de las coordenadas, apenas a unas 15 millas, así que se desvió para investigar. Una vez más no encontró nada. Durante los meses siguientes, Evelyn escuchó la transmisión 7 veces más. Siempre ocurría cuando volaba por la región norte, siempre dentro de un radio de 50 millas de las coordenadas originales. Otros pilotos empezaron a reportar el mismo fenómeno. Al menos 5 pilotos de avioneta se presentaron para decir que habían escuchado la llamada de auxilio y que habían intentado buscar la fuente o la habían reportado a las autoridades. Nadie encontró nada. Las transmisiones siempre contenían el mismo mensaje, siempre proporcionaban las mismas coordenadas y siempre se cortaban después de aproximadamente 2 minutos. Evelyn se obsesionó con entender lo que estaba ocurriendo. Investigó la historia de accidentes de aviación en la región y descubrió algo inquietante. En enero de 1952, un piloto de avioneta llamado Robert McKinley desapareció mientras volaba desde Kotzebue hacia Noatak. Su avión, un Piper Super Cub, nunca fue encontrado a pesar de búsquedas extensas. McKinley era un piloto experimentado, muy apreciado por la comunidad, y su desaparición había sido una gran tragedia. Los registros de la búsqueda indicaban que los equipos se habían concentrado en un área ubicada aproximadamente 20 millas al norte de la ruta, cerca de una serie de pequeños lagos.
La descripción coincidía con las coordenadas de la transmisión de emergencia. Evelyn consiguió una fotografía de McKinley en archivos históricos y se la mostró a un anciano de Kotzebue que lo había conocido. El hombre describió la voz y la forma de hablar de McKinley. Cuando Evelyn le reprodujo la grabación de la llamada de auxilio, el anciano se puso pálido. Dijo que sonaba exactamente como McKinley, hasta en ciertas frases específicas y en el ligero acento que indicaba que McKinley había crecido en el Medio Oeste antes de llegar a Alaska. Pero aquello parecía imposible. El equipo de radio de 1952 no podía seguir transmitiendo. E incluso si pudiera, ¿por qué emitiría el mismo mensaje una y otra vez durante más de 7 décadas? Evelyn entregó sus grabaciones a la Administración Federal de Aviación y a investigadores de la Universidad de Alaska que estudiaban fenómenos atmosféricos. La Administración Federal de Aviación confirmó haber recibido su informe, pero no ofreció ninguna explicación más allá de sugerir fallas de equipo o una propagación inusual de la señal. Los investigadores universitarios se mostraron más interesados y llevaron a cabo su propia investigación. Confirmaron que varios pilotos habían reportado el mismo fenómeno y que las transmisiones eran reales, no alucinaciones ni fallas del equipo. Pero no pudieron explicar la fuente ni el mecanismo. Uno de los investigadores sugirió que ciertas condiciones atmosféricas del Ártico podrían crear una especie de grabación electromagnética que se reproduciría bajo circunstancias específicas, aunque admitió que aquello era puramente teórico y no tenía una base científica sólida. La historia empezó a circular en el pequeño mundo de los pilotos de avioneta de Alaska. Algunos la descartaron como una historia de fantasmas, otros la consideraron un engaño, pero muchos la tomaron en serio porque conocían a los pilotos que habían escuchado las transmisiones y confiaban en su profesionalismo. Evelyn se encontró en el centro de algo que la incomodaba profundamente. Era una persona práctica, entrenada en las realidades duras de la aviación y la supervivencia en la naturaleza. No creía en lo sobrenatural, pero tampoco podía negar lo que ella y otros habían experimentado. En agosto de 2024, un grupo de investigadores y voluntarios realizó una búsqueda terrestre en el área alrededor de las coordenadas. Usaron detectores de metal, radar de penetración terrestre y drones equipados con cámaras. Buscaron durante 2 semanas en un terreno difícil. El día número 13 encontraron restos. Estaban enterrados en una depresión entre 2 colinas, cubiertos por décadas de vegetación y acumulación de tierra. Los restos pertenecían a un Piper Super Cub, y el número de cola coincidía con la aeronave desaparecida de Robert McKinley. En la cabina se hallaron restos humanos, junto con una radio que había quedado presionada en posición de transmisión, como si McKinley hubiese estado pidiendo ayuda en el momento de morir. El hallazgo aportó algunas respuestas, pero planteó muchas más preguntas. La radio estaba transmitiendo cuando ocurrió el accidente en 1952. Pero un equipo de radio estándar no puede emitir durante décadas sin energía. La batería del avión habría muerto en cuestión de días o semanas como máximo. Aún así, varios pilotos habían escuchado transmisiones que parecían originarse desde ese lugar. Transmisiones que coincidían con la voz de McKinley e incluían coordenadas precisas del sitio del accidente. Los expertos que examinaron los restos no pudieron explicar cómo la radio podría haber seguido funcionando, ni cómo la señal pudo haber persistido durante más de 70 años. Evelyn asistió al servicio funerario de McKinley en Kotzebue, donde finalmente sus restos fueron enterrados después de 7 décadas. La comunidad lo honró como uno de los pilotos pioneros que ayudaron a construir la red de aviación de Alaska. Evelyn sintió una especie de cierre, aunque el misterio de las transmisiones seguía sin resolverse. Continuó volando sus rutas, y de vez en cuando todavía escuchaba la llamada de auxilio por la radio. Pero después del entierro de McKinley, las transmisiones se volvieron menos frecuentes. Otros pilotos reportaron el mismo patrón. Era como si el mensaje de McKinley finalmente hubiera sido recibido, su ubicación descubierta y su historia completada. Evelyn no afirma comprender lo que sucedió. Sabe que existen fenómenos en el mundo que la ciencia todavía no puede explicar, y que Alaska, con sus distancias inmensas y condiciones extremas,
parece generar más de esos misterios de los que le corresponderían. Sabe que las transmisiones de radio fueron reales, que condujeron al descubrimiento del lugar donde se estrelló McKinley y que múltiples testigos corroboraron cada aspecto de la historia. Ha dejado de intentar convencer a los escépticos. En cambio, se concentra en su trabajo, transportando suministros a aldeas remotas y observando el paisaje por si aparece algo inusual. Ha aprendido que la naturaleza salvaje guarda sus secretos con cuidado, revelándolos solo cuando quiere y de la manera que elige, y que a veces la frontera entre lo explicable y lo imposible es mucho más delgada de lo que cualquiera quisiera creer. Historia 5. Joseph era un maestro de 32 años que se había mudado a Alaska 4 años antes de este incidente. Había aceptado un puesto en una aldea predominantemente nativa, donde él era uno de los únicos 3 residentes no nativos. La aldea, cuyo nombre más tarde se negaría a revelar públicamente por respeto a la comunidad, tenía una población de aproximadamente 150 personas y estaba ubicada en el interior. Solo se podía acceder a ella en bote durante el verano y en máquina de nieve o avioneta pequeña durante el invierno. Joseph había crecido en una zona suburbana de Massachusetts y había estudiado educación en la Universidad de Vermont. Había llegado a Alaska en busca de propósito y aventura, con el deseo de marcar una diferencia en un lugar donde los buenos maestros eran desesperadamente necesarios. Los primeros años habían sido difíciles, pero gratificantes. Aprendió a vivir sin agua corriente durante el invierno, a partir leña para calentarse y a moverse dentro de las complejas dinámicas sociales de una comunidad pequeña donde todos estaban relacionados por sangre o matrimonio. Joseph se había esforzado mucho por ganarse la confianza de la aldea. Respetaba la cultura, asistía a reuniones comunitarias, aprendía frases básicas en el idioma atabascano local y, lo más importante, escuchaba. Los ancianos empezaron a aceptarlo, compartiendo historias y enseñanzas que rara vez se contaban a los forasteros. Joseph se sentía privilegiado de ser incluido, de presenciar tradiciones que se extendían miles de años hacia el pasado. Enseñaba inglés, matemáticas y ciencias a estudiantes desde jardín de infancia hasta 8º grado, y amaba su trabajo a pesar de las dificultades. La escuela era pequeña, los recursos eran limitados, y muchos alumnos lidiaban con problemas derivados de la pobreza y del trauma histórico. Pero Joseph creía que estaba haciendo una diferencia, que su presencia importaba. En su tercer año, Joseph desarrolló una amistad con un anciano llamado Daniel, un hombre de más de 70 años que había vivido toda su vida en la aldea y conocía íntimamente la tierra y su historia. Daniel era un narrador respetado y guardián del conocimiento tradicional. Invitaba a Joseph a su casa para tomar té y conversar. Con el tiempo comenzó a compartirle historias sobre las antiguas costumbres, sobre cómo vivía su pueblo antes del contacto con los europeos, sobre su relación con la tierra y con los espíritus que la habitaban. Joseph escuchaba con interés sincero y respeto, tomando notas cuando Daniel se lo permitía y haciendo preguntas cuidadosas. Daniel parecía complacido de tener a alguien que tomara en serio su conocimiento, y los dos hombres desarrollaron un vínculo que trascendía sus diferencias culturales. Daniel le habló a Joseph sobre los hombres del bosque, entidades que vivían entre los árboles y podían adoptar distintas formas. Le explicó que la tierra no era una naturaleza vacía, sino que estaba habitada por seres con sus propios territorios y reglas. Los humanos podían coexistir con esos seres, decía Daniel, pero solo si mostraban el respeto adecuado y observaban ciertos límites. Había lugares a los que los humanos no debían ir, momentos en los que el bosque debía ser dejado en paz, protocolos para cazar y pescar que no eran únicamente prácticos, sino también espirituales. Joseph encontraba aquellas historias fascinantes desde una perspectiva antropológica, aunque en realidad no creía en la existencia de entidades sobrenaturales. Las veía como metáforas culturales, formas de codificar conocimientos prácticos de supervivencia y ética ambiental dentro de relatos tradicionales. Daniel parecía percibir el escepticismo de Joseph, pero no lo confrontaba directamente. En cambio, le habló de lugares específicos alrededor de la aldea que debían evitarse, especialmente después del anochecer.
Le describió señales que indicaban la presencia de algo peligroso, cambios en el comportamiento de los animales, sonidos inusuales o la sensación de estar siendo observado. Le explicó que la oscuridad entre las casas, esos espacios que no eran completamente salvajes ni completamente domesticados, eran lugares particularmente activos, donde los límites se difuminaban y podían ocurrir encuentros. Joseph agradeció a Daniel por la información y prometió ser respetuoso, pero en privado pensaba que aquellas advertencias se basaban en supersticiones y miedo a la oscuridad, no en un peligro real. En octubre de su cuarto año, Joseph cometió un error. Había un sendero que iba desde la aldea hasta un punto de pesca en el río, a unas 2 millas a través del bosque. El camino pasaba por una zona que Daniel le había advertido específicamente que evitara después del atardecer. Pero Joseph necesitaba ejercicio y soledad, y aquel sendero era el mejor lugar para correr por la tarde. Lo había recorrido decenas de veces durante el verano sin ningún incidente, y no veía razón para dejar de hacerlo solo porque las noches se estuvieran alargando. Descartó la advertencia de Daniel como una superstición de esas que él, como persona educada, no debía alimentar. Un viernes por la tarde, a finales de octubre, Joseph salió a correr. Ya estaba oscuro a las 5 de la tarde y la temperatura bajaba por debajo del punto de congelación. Joseph llevaba una lámpara frontal y ropa reflectante. Comenzó a avanzar por el sendero a su ritmo habitual, disfrutando del esfuerzo físico y del silencio del bosque. El camino le era tan familiar que habría podido recorrerlo con los ojos cerrados. A mitad de camino hacia el río, justo en la sección contra la que Daniel le había advertido, Joseph empezó a sentirse intranquilo. Al principio fue algo sutil, apenas la sensación de que algo no estaba del todo bien. El bosque parecía demasiado silencioso. No se oían animales ni viento, solo un silencio opresivo que se cerraba alrededor del estrecho haz de luz de su lámpara frontal. Joseph redujo la marcha hasta caminar, diciéndose a sí mismo que estaba siendo irracional. No había nada que temer. Era solo un bosque, solo árboles y oscuridad. Nada más. Pero la sensación se intensificó. Se sintió observado, evaluado, como si algo en la oscuridad le estuviera prestando una atención extrema. Su mente racional insistía en que no había amenaza alguna, pero su cuerpo reaccionaba con un miedo primitivo. La adrenalina inundó su sistema y su ritmo cardíaco aumentó mucho más de lo que podía explicarse por el ejercicio. Se detuvo por completo y giró sobre sí mismo, haciendo que el haz de su lámpara cortara la oscuridad. No vio nada extraño, solo árboles y nieve, pero la sensación de presencia era abrumadora. Entonces escuchó un sonido. No era un ruido que pudiera asociar con ningún animal que conociera. Era una especie de chasquido o golpeteo, rítmico y deliberado, proveniente de varias direcciones. Joseph intentó localizar el origen, pero el sonido parecía moverse, rodeándolo. Tomó la decisión de correr de regreso a la aldea, abandonando su entrenamiento. Cuando se giró para retirarse, vio algo al borde del haz de su lámpara, una figura alta y delgada, de pie entre los árboles. Estuvo allí solo una fracción de segundo antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Pero Joseph vio lo suficiente para saber que no era humana. Las proporciones estaban mal, el movimiento era demasiado fluido, y la forma en que desapareció fue demasiado completa. Joseph corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido jamás en su vida. La lámpara frontal saltaba de manera caótica con cada paso, y su respiración salía en jadeos. Sentía que algo lo perseguía, aunque no se atrevió a mirar atrás para confirmarlo. Los chasquidos lo seguían, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre presentes. Llegó al borde de la aldea y no se detuvo hasta estar dentro de su pequeña casa, con la puerta cerrada con llave. Se quedó de pie en la cocina, temblando, intentando convencerse de que había entrado en pánico por nada, que la oscuridad y el aislamiento habían provocado una respuesta de ansiedad, que todo lo que había experimentado tenía una explicación racional. Pero durante los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a ocurrir dentro de la casa de Joseph. Pequeños objetos aparecían movidos o reorganizados.
Dejaba sus llaves sobre la mesa y luego las encontraba en el alféizar de una ventana. Ordenaba papeles en su escritorio y, al regresar, los hallaba esparcidos. Su perro, una mezcla de husky tranquila y amigable, empezó a comportarse de forma extraña. Se negaba a entrar en ciertas habitaciones, gemía frente a las ventanas y despertaba a Joseph por las noches con gruñidos bajos dirigidos a rincones vacíos. Joseph trató de racionalizar aquellos sucesos. Tal vez era más olvidadizo de lo que creía. Tal vez el perro reaccionaba a sonidos u olores que él no podía percibir. Pero no lograba sacudirse la sensación de que había algo en su casa, algo que no debía estar allí. También comenzó a sentirse observado dentro de su propio hogar, la misma sensación opresiva de presencia que había experimentado en el sendero. Por las noches permanecía despierto escuchando sonidos que podían ser simplemente la casa asentándose o podían ser algo moviéndose por las habitaciones. Sentía que estaba perdiendo la razón, que el aislamiento y la oscuridad estaban erosionando su cordura. Consideró marcharse, tomar un vuelo a Fairbanks para descansar, pero no quería abandonar a sus estudiantes ni admitir que no podía soportar la vida en la aldea. Daniel notó que algo andaba mal. Le preguntó a Joseph si todo estaba bien, y Joseph, desesperado por recibir ayuda, le contó lo que había ocurrido en el sendero y lo que estaba pasando en su casa. La expresión de Daniel se volvió seria. Le dijo que había ignorado las advertencias y que había mostrado falta de respeto al entrar en aquella zona sin la preparación ni el permiso adecuados. Le explicó que lo que Joseph había encontrado en el sendero lo había seguido hasta su casa, que el límite entre el espacio de Joseph y el espacio de aquello había sido violado y que ahora existía un desequilibrio que debía corregirse. Daniel habló con otros ancianos y todos acordaron ayudar a Joseph. No quisieron explicarle exactamente lo que iban a hacer, diciendo únicamente que se trataba de conocimiento tradicional que los forasteros no debían poseer. Fueron a la casa de Joseph un sábado por la mañana, 3 ancianos, incluido Daniel. Pasaron varias horas allí. A Joseph le pidieron que esperara afuera. Se sentó en el porche bajo el frío aire de noviembre, preguntándose qué ocurría dentro de su hogar. Podía oír cantos o rezos, percibía un humo que no venía de su estufa de leña y sentía una actividad de la que no se le permitía formar parte. Cuando los ancianos salieron, Daniel le dijo a Joseph que habían atendido la situación, que habían mostrado el respeto apropiado y pedido que el desequilibrio fuera corregido. También le dijo que Joseph debía demostrar respeto siguiendo ciertas reglas. Nunca debía volver a correr por aquel sendero después del anochecer. Debía dejar ofrendas en lugares específicos alrededor de la aldea. Debía reconocer verbalmente que compartía la tierra con seres que estaban más allá de su comprensión. Joseph, humilde y asustado, aceptó todo. Esa noche, Joseph vivió algo que cambiaría de manera fundamental su visión del mundo. Se despertó alrededor de las 3 de la madrugada y encontró su habitación llena de una presencia tan poderosa e innegable que su escepticismo se rompió por completo. No podía ver nada con claridad en la oscuridad, pero sabía con absoluta certeza que no estaba solo. Algo estaba allí con él, algo consciente e inteligente. No sintió amenaza, pero sí juicio, evaluación, la sensación de estar siendo medido. Entonces oyó una voz, no en sus oídos, sino en su mente. Decía palabras que no alcanzaba a comprender del todo, pero que transmitían un mensaje claro. Se le permitía quedarse, pero solo si recordaba que era un invitado, que la tierra no le pertenecía, que existían reglas más antiguas que la civilización humana, y que el respeto no era opcional, sino necesario para sobrevivir. La presencia se desvaneció, y Joseph permaneció en la cama hasta el amanecer, demasiado conmocionado para moverse. Cuando llegó la mañana, notó que la sensación opresiva en su casa había desaparecido. El perro estaba tranquilo, durmiendo en paz. El aire se sentía normal, ordinario, como si nada extraño hubiera ocurrido jamás. Pero Joseph había cambiado. Fue a la casa de Daniel y le dio las gracias con lágrimas en los ojos, admitiendo que no había creído realmente y disculpándose por su arrogancia.
Daniel aceptó la disculpa y le dijo que la mayoría de los forasteros pasaban toda su vida sin comprender de verdad. Joseph debía considerarse afortunado de haber aprendido antes de sufrir un daño grave. Joseph todavía enseña en la aldea, ahora en su 8º año allí. Se ha integrado más a la comunidad, se ha vuelto más humilde en su manera de acercarse a las cosas y está más dispuesto a aceptar que su educación y su visión científica del mundo no abarcan toda la realidad. Sigue las reglas que le enseñaron los ancianos, deja las ofrendas como se le indicó y jamás vuelve a correr por aquel sendero después de que oscurece. No ha tenido otro encuentro directo con la presencia del bosque, pero sabe que está allí, siempre, en la oscuridad entre las casas y en los espacios salvajes más allá de la aldea. Sus estudiantes a veces le preguntan si cree en las antiguas historias, y él les responde con honestidad que sí. Les dice que ha aprendido que existen más cosas en el mundo de las que cualquier universidad le enseñó, y que la sabiduría de los ancianos se gana a través de generaciones de experiencia viviendo en relación con una tierra que exige respeto. La experiencia transformó de raíz quién era Joseph y lo que creía sobre la realidad. Le enseñó que descartar el conocimiento tradicional como superstición no era señal de iluminación, sino de ignorancia, y que la verdadera educación requiere humildad frente a misterios que la ciencia todavía no puede explicar. Historia 6. Scarlett descubrió recientemente información sobre alguien de su pasado que la dejó completamente conmocionada. Decidió documentar lo ocurrido para poder procesarlo y también para advertir a otros sobre cómo el peligro puede esconderse a plena vista, usando los rostros más comunes y corrientes. Antes de comenzar, Scarlett tiene actualmente 29 años y trabaja como investigadora histórica, especializada en historias orales de comunidades rurales. Quiere disculparse si este relato parece centrarse demasiado en los detalles y no tanto en las emociones, pero la documentación clínica es su mecanismo de defensa frente al trauma. Esta historia menciona asesinatos, aunque no entrará en detalles gráficos por respeto a las víctimas y a sus familias. Por favor, entiendan que lo que sigue es real, verificado mediante registros públicos y reportes periodísticos, y mucho más perturbador que cualquier ficción que ella pudiera imaginar. Cuando Scarlett tenía 24 años, se mudó a un pequeño pueblo costero de Alaska para realizar una investigación de posgrado como parte de su maestría en antropología. El pueblo, al que llamará Selovia para los fines de este relato, aunque ese no es su nombre real, tenía una población de alrededor de 250 personas y solo era accesible por barco o avión. La investigación de Scarlett se enfocaba en documentar las historias orales de familias pesqueras que habían vivido en la zona durante varias generaciones. Le interesaba comprender cómo esas comunidades se habían adaptado a los cambios drásticos en la industria pesquera durante el último siglo, cómo mantenían su identidad cultural frente a las presiones económicas y la despoblación, y cómo transmitían de una generación a otra su conocimiento del entorno marino. Scarlett alquiló un pequeño apartamento sobre la tienda general y pasaba sus días entrevistando a residentes de toda la vida, grabando sus historias y organizando el material para su tesis. Al principio, la comunidad la miraba con recelo, como suele ocurrir con los habitantes rurales de Alaska cuando llegan forasteros haciendo demasiadas preguntas. Pero con el tiempo, la gente comenzó a confiar en ella. Era respetuosa, escuchaba con atención, no sensacionalizaba ni romantizaba sus vidas, y realmente se preocupaba por preservar sus historias. Asistía a reuniones comunitarias, ayudó en la recaudación de fondos del asado de salmón y se hacía útil de pequeñas maneras que demostraban compromiso, en lugar de limitarse a extraer información con fines académicos. Una de las familias con las que Scarlett llegó a tener más cercanía fue la familia Anderson. Tom Anderson tenía más de 60 años y era un pescador retirado que había trabajado toda su vida en las aguas alrededor de Selovia. Su esposa, Sarah, era unos años menor y había crecido en Anchorage, pero vivía en Selovia desde que se casó con Tom 40 años antes. Tenían 3 hijos adultos. Todos se habían mudado por trabajo, aunque los visitaban con regularidad. Los Anderson eran cálidos y hospitalarios,
Invitaban a Scarlett a cenar en su casa y a participar en reuniones durante las fiestas. Tom tenía un conocimiento enciclopédico de la historia local y era un narrador natural, lo que lo convertía en un sujeto ideal para la investigación de Scarlett durante los 2 años de su trabajo de campo. Scarlett grabó más de 30 horas de entrevistas con Tom, cubriendo temas que iban desde técnicas de pesca hasta historias familiares y cambios ambientales que él había presenciado a lo largo de décadas. Sarah fue igual de generosa, compartiendo fotografías familiares y documentos que aportaban contexto a los relatos de Tom. Su casa estaba llena de objetos vinculados a una vida vivida en conexión con el mar. Redes y herramientas de pesca, fotografías de barcos y capturas, recuerdos familiares acumulados a través de generaciones. Scarlett se sentía privilegiada de ser bienvenida en sus vidas y llegó a considerar a los Anderson no solo como sujetos de investigación, sino como amigos. Ellos la trataban como parte de la familia, se preocupaban por ella durante las tormentas, la invitaban a paseos en bote y la incluían en eventos familiares privados. Scarlett se había distanciado de su propia familia debido a conflictos relacionados con sus decisiones profesionales, y los Anderson llenaron un vacío que ella no había comprendido que era tan profundo. Durante la Navidad del segundo año de Scarlett en Selovia, los Anderson organizaron una reunión en su casa. Sus hijos y nietos estaban de visita, junto con familiares extendidos y amigos. Scarlett fue invitada y se sintió honrada de ser incluida en una ocasión familiar tan íntima. Fue en esa reunión donde conoció al hermano de Tom, un hombre llamado Raymond, que vivía en una cabaña remota a unas 15 millas costa arriba. Raymond tenía casi 60 años, era alto, curtido por el clima, y poseía ese tipo de silencio propio de alguien que vive solo en la naturaleza. Visitaba el pueblo de manera irregular para conseguir suministros, pero en gran medida era un ermitaño que existía en los márgenes de la comunidad. Tom le presentó a Scarlett a Raymond con evidente afecto, explicándole que su hermano había elegido una vida solitaria, pero que era un cazador y pescador habilidoso que vivía completamente de la tierra. Raymond estrechó la mano de Scarlett con una presión firme, aunque no agresiva, e intercambiaron algunas cortesías. Scarlett le preguntó si podría entrevistarlo alguna vez sobre su estilo de vida de subsistencia, pensando que su perspectiva añadiría profundidad a su investigación. Raymond pareció halagado por el interés y le dijo que era bienvenida a visitar su cabaña cuando quisiera, siempre que Tom pudiera llevarla en bote si el clima lo permitía. El resto de la noche transcurrió de forma agradable, con Raymond haciendo comentarios ocasionales en las conversaciones, aunque la mayor parte del tiempo permanecía observando en silencio desde la periferia. Durante los meses siguientes, Scarlett visitó la cabaña de Raymond en 2 ocasiones, acompañada por Tom. La cabaña era primitiva, pero funcional, situada sobre una playa rocosa con una vista impresionante de las montañas al otro lado del agua. Raymond le mostró su ahumadero, su depósito de comida elevado sobre postes para protegerlo de los osos, y su huerto, donde cultivaba verduras durante el breve verano. Le explicó sus rutinas y su relación con la tierra en un lenguaje simple y directo. Scarlett grabó aquellas conversaciones y las consideró aportes valiosos para su investigación. Raymond parecía un hombre que había rechazado la complejidad moderna en favor de la autosuficiencia y la soledad. No había nada en su comportamiento ni en su entorno que a Scarlett le pareciera amenazante o inusual, más allá del aislamiento que él mismo había elegido. Scarlett terminó su trabajo de campo en primavera y defendió su tesis ese verano. Se graduó y aceptó un puesto en un museo de Seattle, regresando a los estados continentales y entrando en una nueva etapa de su carrera. Se mantuvo en contacto con los Anderson a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas ocasionales, aunque la intensidad de la relación disminuyó naturalmente con la distancia. Recordaba su tiempo en Selovia con cariño, como una etapa de crecimiento y descubrimiento, el inicio de su vida profesional. No tenía ninguna razón para pensar específicamente en Raymond, ya que él había sido un personaje menor dentro de la narrativa más amplia de su investigación. Pasaron 4 años. Scarlett tenía 28 años y ya estaba establecida en su trabajo de museo, curando exposiciones y continuando proyectos de historia oral en distintas comunidades.
Una mañana recibió un correo electrónico de una colega antropóloga que había escuchado sobre su trabajo en Selovia. La colega le envió un enlace a un artículo de noticias con un breve mensaje preguntándole si Scarlett había conocido al hombre mencionado en la historia. Scarlett abrió el enlace y sintió que el estómago se le hundía al leer el titular. Raymond Anderson había sido arrestado por el asesinato de 2 mujeres cuyos restos habían sido descubiertos en su propiedad remota. El artículo proporcionaba detalles que hicieron que a Scarlett le temblaran las manos. Los troopers del estado de Alaska habían recibido una pista de un piloto que había visto alteraciones sospechosas en la propiedad de Raymond mientras sobrevolaba la zona. Se ejecutó una orden de registro y los investigadores descubrieron restos humanos enterrados en varios puntos alrededor de la cabaña. El análisis forense identificó los restos como pertenecientes a 2 mujeres que habían sido reportadas desaparecidas años antes. Una era de Anchorage y la otra de una aldea en la península de Kenai. Ambas mujeres viajaban solas o se desplazaban pidiendo aventón cuando desaparecieron. La evidencia sugería que habían sido mantenidas cautivas durante ciertos periodos antes de ser asesinadas. Raymond fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Scarlett permaneció sentada en su oficina leyendo y releyendo el artículo, intentando reconciliar al hombre que había conocido con el monstruo descrito en las noticias. Había estado a solas con Raymond. Se había sentado en su cabaña grabando su voz. Había caminado por su propiedad mientras él le mostraba sus sistemas de subsistencia. Recordó sus manos, las mismas manos que habían estrechado las suyas y que, al parecer, habían cometido actos de violencia indescriptibles. Pensó en Tom y Sarah, en la conmoción y el horror que debían estar viviendo, en cómo su familia estaba siendo destruida por aquella revelación. Quiso comunicarse con ellos, pero no sabía qué decir. No podía imaginar palabras que fueran suficientes. El juicio ocurrió al año siguiente. Scarlett siguió obsesivamente la cobertura de las noticias, enterándose de detalles que deseaba poder olvidar. Raymond había atraído a ambas mujeres hasta su cabaña bajo el pretexto de ofrecer ayuda o trabajo. El aislamiento de su ubicación significaba que nadie escuchó sus gritos, que sus muertes fueron lentas y crueles, y que Raymond había vivido durante años con sus cuerpos enterrados alrededor de su propiedad, sin mostrar ninguna señal externa de culpa. Finalmente se declaró culpable de 2 cargos de homicidio involuntario como parte de un acuerdo judicial, afirmando que las muertes no habían sido premeditadas, sino resultado de situaciones que se habían salido de control. Las familias de las víctimas protestaron contra la reducción de los cargos, pero la fiscalía aceptó el acuerdo para evitar el trauma de un juicio. Raymond fue sentenciado a 30 años de prisión. Scarlett asistió a la audiencia de sentencia por videoconferencia, observando a Raymond mientras se encontraba de pie ante el juez. Se veía más viejo, disminuido, ya no como el ermitaño autosuficiente, sino como una figura encogida dentro de ropa de prisión. Hizo una breve declaración disculpándose con las familias, pero no ofreció ninguna explicación real por sus acciones. Scarlett sintió una mezcla compleja de emociones: ira hacia Raymond, dolor por las víctimas, culpa por su propia incapacidad de ver señales que debieron haber estado presentes, y una profunda tristeza por Tom y Sarah, que habían perdido a su hermano en un abismo moral cuya existencia jamás habían sospechado. En 2024, Scarlett se enteró a través de reportes noticiosos de que Raymond había sido liberado antes de tiempo debido al hacinamiento carcelario y a su buen comportamiento. Había cumplido solo 15 años de su condena. 3 meses después de su liberación, otra mujer desapareció en una zona remota de Alaska. Su cuerpo fue descubierto 6 semanas más tarde, y la evidencia vinculó a Raymond con su muerte. Fue arrestado nuevamente y acusado de asesinato en segundo grado. Esta vez no habría acuerdo judicial. La fiscalía estaba decidida a asegurarse de que Raymond nunca volviera a salir en libertad. Scarlett no puede dejar de pensar en las víctimas. Investigó sus vidas y descubrió que eran mujeres comunes que intentaban atravesar circunstancias difíciles. Una había sido una madre que escapaba de una relación abusiva. La otra era una estudiante universitaria que trabajaba en empleos temporales para pagar sus estudios. Habían confiado en las ofertas de ayuda de Raymond porque parecía un hombre mayor, amable
que llevaba una vida sencilla. Su confianza fue traicionada de la manera más brutal imaginable. Scarlett se preguntaba cuántas otras mujeres Raymond habría abordado y que rechazaron sus ofertas, o cuántas lograron escapar por suerte más que por juicio. También piensa constantemente en su propia vulnerabilidad. Había estado a solas con Raymond varias veces en un lugar donde nadie podría haberla ayudado si él hubiera decidido hacerle daño. Había confiado en él porque Tom confiaba en él, porque parecía gentil e inofensivo, porque no podía imaginar que alguien capaz de semejante mal pudiera mantener una fachada tan convincente. Se pregunta qué habría ocurrido si hubiera estado sola en su auto y Raymond le hubiera ofrecido ayuda con una llanta pinchada, o si se hubiera perdido caminando y hubiera acabado encontrando su cabaña. ¿Se habría convertido ella en otro conjunto de restos enterrados en el bosque? La experiencia cambió la forma en que Scarlett ve el mundo y la manera en que realiza su investigación. Ahora es más cautelosa, más consciente de que el peligro puede llevar cualquier rostro, de que el aislamiento y la confianza pueden ser usados como armas por los depredadores, y de que la naturaleza salvaje de Alaska ofrece una cobertura perfecta para quienes cazan a los vulnerables. Ha intentado contactar a Tom y Sarah, pero no ha recibido respuesta, y comprende su necesidad de distancia. Lo último que supo fue que dejaron Selovia, incapaces de permanecer en un lugar ahora asociado con semejante horror. Scarlett continúa su trabajo documentando historias orales y preservando conocimiento cultural, pero lleva consigo la certeza de que conoció al mal usando la máscara de lo ordinario, que se sentó frente a un asesino y no vio más que a un hombre silencioso viviendo cerca de la tierra. Aprendió que algunas personas son extremadamente hábiles para ocultar su verdadera naturaleza, que el carisma y la confianza pueden ser herramientas de manipulación, y que no puede permitirse olvidar a las mujeres que no fueron tan afortunadas como ella, que sí logró salir con vida de la cabaña de Raymond. Historia 7. Esto le ocurrió a Owen cuando tenía alrededor de 19 años. Owen, que ahora tiene 24, solía ser mucho más confiado cuando era más joven y asistía a un campus satélite de la Universidad de Alaska, ubicado en un pueblo de 600 habitantes. El campus formaba parte de un sistema diseñado para llevar educación superior a comunidades remotas, ofreciendo títulos asociados y programas de certificación a estudiantes que no podían permitirse mudarse a Anchorage o Fairbanks. Owen estudiaba gestión de recursos naturales y planeaba trabajar para el servicio forestal o para la oficina de administración de tierras después de graduarse. Le encantaba el ambiente del pequeño campus, donde todos se conocían y las clases se sentían más como conversaciones que como conferencias. El programa era unido por necesidad, con apenas unos 40 estudiantes en total y quizá una docena en el grupo de Owen. Estudiaban juntos, socializaban juntos y se cuidaban unos a otros de una manera que se parecía más a una familia que a una institución educativa. Owen describía su pequeño programa universitario y el grupo cercano de compañeros que habían comenzado todos juntos el año anterior. La mayoría eran de Alaska, con algunos provenientes de los estados continentales en busca de aventura y de una experiencia universitaria distinta. Pasaban largas horas en el campo aprendiendo técnicas de medición, identificación de plantas, protocolos de manejo de vida silvestre y primeros auxilios en zonas remotas. Los instructores eran profesionales que habían pasado décadas trabajando en Alaska y enseñaban tanto habilidades prácticas como teoría. Owen amaba ese trabajo y sentía que por fin había encontrado su camino en la vida. Su grupo de amigos estaba formado por unas 6 personas que hacían todo juntas. Estudiaban en la pequeña biblioteca, comían en el único restaurante del pueblo y organizaban viajes de fin de semana al interior. En enero del segundo año de Owen, un nuevo estudiante se transfirió al programa. Se llamaba Carter y dijo que había estado asistiendo al campus de Anchorage, pero que quería un ambiente de aprendizaje más pequeño y personal. Eso no era algo inusual, ya que a veces los estudiantes se transferían entre campus, aunque era más común pasar de uno pequeño a uno grande que al revés. Carter parecía ansioso por encajar, hacía preguntas sobre el programa,
Expresaba entusiasmo por las materias y buscaba conexiones sociales con sus nuevos compañeros. Tenía más o menos la edad de Owen, quizá un poco más, con una sonrisa fácil y una actitud amistosa que hacía que la gente se sintiera cómoda a su alrededor. Carter se insertó en la vida de Owen con una rapidez notable. A los pocos días de llegar, ya se sentaba con el grupo de amigos de Owen durante las comidas, se unía a sus sesiones de estudio y los acompañaba en sus actividades. Al principio, Owen no le dio importancia, suponiendo que Carter simplemente intentaba integrarse rápidamente en la comunidad. Pero durante las semanas siguientes, Owen comenzó a notar que Carter parecía estar particularmente enfocado en él. Se sentaba a su lado en clase, lo buscaba para tener conversaciones a solas y demostraba un conocimiento sobre los horarios y hábitos de Owen que resultaba extrañamente detallado. Carter mencionaba cosas sobre la rutina de Owen que Owen no recordaba haberle contado, como dónde solía ir por café en la mañana o a qué hora normalmente terminaba sus tareas por las noches. En febrero, el programa organizó un viaje de investigación de campo de fin de semana para estudiar ecología invernal en una zona remota a unas 30 millas del campus. Los estudiantes trabajarían en parejas, y Carter se emparejó de inmediato con Owen antes de que Owen pudiera hacerlo con sus amigos habituales. Acamparían en la naturaleza, recolectando datos sobre la profundidad de la nieve, rastros de animales y distribución de la vegetación. Owen se sintió ligeramente incómodo con la pareja asignada, pero no quería parecer antipático, así que aceptó. Durante las reuniones de planificación, Carter sugirió varias veces que él y Owen deberían ir a zonas más alejadas del grupo principal, afirmando que los datos serían más valiosos si provenían de lugares menos estudiados. Los instructores rechazaron esas sugerencias, insistiendo en la importancia del sistema de compañeros y de mantener a las parejas dentro del rango de comunicación entre sí. La semana anterior al viaje de campo, Owen descubrió algo inquietante. Una noche se encontraba trabajando hasta tarde en el laboratorio de computadoras del campus y necesitó iniciar sesión en su cuenta estudiantil desde una computadora distinta a la que usaba normalmente. Al sentarse notó que alguien había accedido recientemente al sistema de información estudiantil y no había cerrado sesión correctamente. La pantalla mostraba expedientes de estudiantes, incluida información personal como direcciones, números de teléfono y contactos de emergencia. Owen se dio cuenta con horror de que su propio expediente estaba abierto en la pantalla. Revisó el historial de navegación y vio que la cuenta de Carter había sido usada para acceder no solo a su información, sino también a los registros de varios otros estudiantes. Owen reportó lo sucedido al administrador de tecnología del campus a la mañana siguiente, explicando lo que había encontrado. El administrador confirmó que Carter había accedido a expedientes estudiantiles que no debería haber tenido permiso para ver. Cuando lo confrontaron, Carter afirmó que estaba intentando crear un directorio estudiantil como proyecto para fortalecer la comunidad y que había usado por error unas credenciales de administrador que encontró escritas en una nota. Se disculpó repetidamente y dijo que eliminaría toda la información que había recopilado. El administrador se mostró escéptico, pero tenía opciones limitadas en un entorno de campus tan pequeño. Carter recibió una advertencia y se le dijo que cualquier otra violación resultaría en suspensión. Owen le pidió directamente a Carter que explicara por qué había accedido específicamente a su información personal. Carter se puso a la defensiva, diciendo que había sido al azar, que estaba revisando muchos registros de estudiantes para su proyecto de directorio. Pero Owen había visto la pantalla, había visto su propio nombre destacado allí, y no creyó aquella explicación. Le dijo a Carter que su comportamiento lo hacía sentir incómodo y que quería mantener cierta distancia. La actitud amistosa de Carter se evaporó, reemplazada por una frialdad que sorprendió a Owen. Carter dijo que Owen estaba exagerando, que eran amigos, y que Owen debería estar agradecido de que alguien estuviera haciendo el esfuerzo de incluirlo en las cosas. La implicación parecía ser que Owen no tenía derecho a establecer límites. El viaje de investigación de campo se llevó a cabo según lo previsto, pero Owen logró cambiar de compañero en el último momento, alegando que necesitaba trabajar con un estudiante que tenía habilidades complementarias para su proyecto de investigación.
Carter estaba claramente furioso por aquello y se negó a hablarle a Owen durante el resto del fin de semana. Otros estudiantes notaron la tensión y le preguntaron a Owen qué había pasado. Cuando Owen explicó lo del acceso a los registros y el extraño enfoque de Carter en él, uno de sus amigos hizo una revelación alarmante. Ninguno de ellos había conocido a Carter antes de que apareciera en su mesa diciendo que era un nuevo estudiante transferido. Todos habían asumido que alguien del grupo lo había invitado o que otro estudiante lo había presentado. Pero al comparar lo que sabían, se dieron cuenta de que Carter simplemente había aparecido un día y se había insertado en su grupo de amigos sin tener una conexión real con ninguno de ellos. Owen acudió al director del programa y solicitó información sobre la transferencia de Carter. El director revisó los registros y confirmó que Carter efectivamente se había transferido desde el campus de Anchorage. Pero cuando llamaron al campus de Anchorage para solicitar sus expedientes académicos, descubrieron inconsistencias. Carter había estado inscrito en Anchorage, pero le habían pedido que abandonara el programa debido a problemas de comportamiento relacionados con una fijación inapropiada hacia otro estudiante. El campus de Anchorage no había comunicado esto al campus satélite al procesar la transferencia, una falla administrativa que puso a Owen en riesgo. El director del programa llamó a Carter a una reunión y le informó que su inscripción estaba siendo revisada. Carter se agitó, acusó a Owen de sabotearlo, dijo que Owen estaba celoso de sus habilidades e insistió en que tenía todo el derecho de estar en el programa. La reunión terminó con Carter puesto en licencia administrativa inmediata mientras se realizaba una investigación completa. Se le prohibió el acceso al campus y se le ordenó regresar a Anchorage. Pero Carter no se fue del pueblo. Durante la semana siguiente, Owen comenzó a verlo por la pequeña comunidad. Carter estaba de pie afuera de la biblioteca cuando Owen salía. Estaba en la cafetería cuando Owen llegaba por la mañana. Una noche Owen lo vio parado en el estacionamiento frente a su edificio de apartamentos, simplemente mirando las ventanas. Owen llamó a seguridad del campus, lo que en un pueblo de 600 personas significaba llamar al único oficial de policía que cubría toda la zona. El oficial habló con Carter y le dijo que dejara a Owen en paz, pero las opciones legales eran limitadas sin una amenaza explícita o contacto físico. Los amigos de Owen se unieron para protegerlo. Se aseguraron de que nunca estuviera solo. Lo acompañaban de ida y vuelta a clases y se quedaban con él en su apartamento. Descubrieron que Carter había estado investigando las zonas remotas donde el programa realizaba trabajo de campo, concentrándose en lugares aislados donde los estudiantes solían ir en grupos pequeños. La implicación era escalofriante. Si Carter hubiera logrado dejar a Owen solo en una ubicación remota en la naturaleza, habría tenido muchas oportunidades para que ocurriera algo terrible, y el aislamiento habría facilitado presentar cualquier cosa como un accidente. Uno de los instructores, un hombre que había trabajado en Alaska durante 30 años y que tenía experiencia en fuerzas del orden, tomó la situación muy en serio. Contactó a los troopers del estado de Alaska y les proporcionó toda la información sobre el comportamiento de Carter, su acceso a los registros estudiantiles, su fijación con Owen y su negativa a abandonar el pueblo después de ser expulsado del programa. El trooper investigó y descubrió que Carter tenía un historial de comportamientos similares en otras 3 instituciones de Alaska y del estado de Washington. Se inscribía en programas con comunidades pequeñas y muy unidas, se obsesionaba con un estudiante específico, obtenía acceso a su información personal e intentaba crear situaciones en las que pudiera aislarlo. Nunca había sido condenado por ningún delito, pero en repetidas ocasiones le habían pedido abandonar programas y 2 de sus objetivos anteriores habían presentado órdenes de restricción contra él. El trooper obtuvo una orden de restricción en nombre de Owen y dejó claro a Carter que cualquier contacto adicional resultaría en arresto. Carter finalmente abandonó la zona y Owen supo más tarde que había sido internado en un centro psiquiátrico después de hacer amenazas contra el personal en su siguiente destino. La experiencia dejó a Owen conmocionado y desconfiado. Ya no era la persona confiada que había sido antes. Terminó su título, pero se transfirió al campus de Fairbanks para su último año, incapaz de sentirse seguro en el pequeño pueblo donde Carter lo había acosado.
Owen tiene ahora 24 años y trabaja como topógrafo para una empresa de recursos naturales con sede en Anchorage. Su empleo lo lleva a zonas remotas por todo Alaska y se ha vuelto hipervigilante respecto a la seguridad y la conciencia de su entorno. Investiga a cada persona con la que trabaja, mantiene límites estrictos con los conocidos y jamás permite quedarse a solas en un lugar aislado con alguien que no conoce bien. Aprendió que las comunidades pequeñas, aunque por lo general son seguras y solidarias, también pueden convertirse en trampas cuando alguien depredador entra en ellas. La confianza que une a las personas en entornos duros puede ser explotada por quienes saben imitar la confiabilidad. Owen ha intentado advertir a otros estudiantes sobre los patrones que Carter mostró, compartiendo su historia en foros en línea y talleres de seguridad, con la esperanza de que otros reconozcan las señales de advertencia antes de encontrarse en peligro. Aprendió que los depredadores no siempre son desconocidos en callejones oscuros. A veces son personas que parecen normales y amigables, que saben cómo insertarse en comunidades, que estudian cuidadosamente a sus objetivos y que usan el aislamiento como arma. Bloqueó las cuentas de correo electrónico que Carter creó años después intentando restablecer contacto, y ha aceptado que nunca volverá a sentirse completamente seguro en lugares remotos, que una parte de él siempre estará buscando amenazas, siempre consciente de que el peligro puede venir de fuentes inesperadas en sitios donde la ayuda está demasiado lejos.